organizando la materia. La materia está organizada, tiene 2 teóricos, uno son los miércoles de 2 a 4 y otros son los viernes de 10 a 12. Obviamente este viernes que viene es Semana Santa, así que Viernes Santo no hay clases. ¿Sí? Entonces, este viernes no hay clases. O sea, seguiríamos la próxima clase, sería el próximo miércoles. ¿Sí? En el aula virtual yo creé un calendario, tiene un calendario, si ustedes acceden al Classroom, en la parte de, ¿cómo se llama? A ver, ya les digo cómo acceder al calendario. Esperen que tengo tantas ventanas abiertas que me pierdo. Si van, encima hay chicos que me están preguntando cosas por mes. Esperen un minuto. Ahí está. Si van a Classwork, ahí tienen Google Calendar y entran al calendario y tienen un calendario en la materia. En ese calendario, supongo que algunos ya lo han hecho porque ingresaron sin que les pase el link. Está el link para cada clase. Entonces pueden acceder de ahí, si no yo se los mando por Slack. ¿No? Bueno, sigamos. Entonces, tenemos los teóricos y después tenemos prácticos y laboratorios. Los prácticos y laboratorios están a cargo de, bueno, ya los van a conocer la semana que viene, empiezan, y también van a ser por Meet, ¿sí? ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a empezar a grabar esto. Claro, trabajo en clase en castellano. Yo no sé por qué lo tengo configurado en inglés, pero en castellano trabajo en clase. A esa opción tienen que entrar. Esperen que voy a empezar a grabar, ¿sí? Así, si después alguien no pudo asistir a esta primera clase, lo puede ver. Entonces, ahí vamos a empezar a grabar. Ahí está grabando. Supuestamente, después de la clase va a estar disponible. Yo les voy a poner el link para que lo puedan ver, para que el que no quiera ver. Igual esta clase por ahí no es tan importante. Bueno. Entonces, el práctico de laboratorio, fíjense los horarios, son los martes de 10 a 12, martes de 4 a 6. Estos, ¿por qué están los martes juntos? Porque antes que tuviéramos la pandemia, antes de cuando estábamos en la vida, no sé cómo llamarla, normal, estos 2 horarios eran de laboratorio, o sea, tenían clases en laboratorios, con las compus, ¿sí? Ahora, bueno, es todo virtual, o sea que eso ya quedó así por cuestiones históricas, pero ya no tiene sentido separar tanto entre laboratorio y prácticos. Bueno, pero tienen martes de 10 a 12, martes de 4 a 6, lunes de 2 a 4 y jueves de 8 a 10. Son todas virtuales, todas por Meet, ¿sí? ¿La idea cuál es de esto? La idea es que ustedes elijan un horario a la mañana o un horario, fíjense que hay horarios a la mañana que son los martes de 10 a 12 y jueves de 8 a 10, horarios a la tarde que son los martes de 4 a 6 y lunes de 2 a 4. O sea, ¿cuál es la idea? Que ustedes elijan a la mañana o a la tarde, ¿sí? Pero que no vayan todos a todos los horarios, porque digamos, la idea es que los chicos van a repetir lo que hicieron a la mañana, lo que hicieron a la tarde. Entonces, elijan, es como una comisión a la mañana y una comisión a la tarde. Elijan cuál les quede más cómodo a ustedes. ¿Sí? Yo ahora voy a ver el chat a ver si me dicen algo. Los del práctico todavía no están en el calendario. Yo los vamos a ir agregando si quieren. ¿Sí? ¿Pudieron acceder al calendario? En todo caso, hay cosas que faltan. Todavía estamos seteando todo, pero vamos a agregar todo la materia ahí. Y ahí van a tener los links a los Meets y en todo caso, cualquier cosa, si no llegan a estar ahí, los mandamos por Slack, ¿sí? Cada uno elige su comisión. Es decir, nosotros no vamos a distribuir, no les vamos a decir a qué comisión van, ustedes van a elegir la comisión, ¿sí? Obviamente, la idea es que no se amontonen todos, generalmente no pasa, que no se amontonen todos en la misma comisión, porque ahí sí vamos a tener que hacer alguna separación por cuestión de recursos, humanos sobre todo, porque no vamos a tener toda la gente en el mismo horario. Y me dice él, voy a empezar a leer algunas preguntas que vienen por chat. Sí, digamos, nosotros, a ver, Leandro pregunta, ¿tiene que ser los 2 horarios de la mañana y los 2 de la tarde? Puede ser uno y uno. Lo único que tengan en cuenta es que se repiten,
Van a ver cosas repetidas si hacen eso. O sea, los de la mañana van viendo los temas en un orden y los de la tarde van viendo el mismo tema en su orden. Es decir, si cambian, se hacen una mañana y una tarde, por ahí ven cosas repetidas, ¿entienden? El mismo ejercicio que vieron en la mañana, después van a la tarde y los ven en la tarde. Si hacen todo mañana y todo tarde, van a seguir un orden que es establecido por los docentes, ¿se entiende? Eso igual nadie les prohíbe que hagan mañana, tarde o que vayan a todos los horarios. Nosotros no vamos a prohibir nada de eso. Todos pueden ir a todos los horarios, pero no es lo aconsejable porque van a gastar un montón de tiempo y por ahí no les va a servir. ¿Sí? Hubo varios chicos que me preguntaron si podían, ¿cómo se llama? Asistir a la materia y todas las materias. Las clases son públicas. Todas las clases de la universidad son públicas. Entonces pueden asistir a cualquier clase de la universidad, en particular a esta. Bueno. ¿Qué más? Francisco me pregunta si el material teórico y práctico de la materia va a estar en el Classroom. Ya lo vamos a ir poniendo. A medida que vamos haciendo las cosas, vamos a ir subiendo los materiales. Eso incluye los teóricos. Los teóricos, como les dije hace un ratito, va a haber las grabaciones de las clases que hagamos. Si todo sale bien, si vamos a poder grabarlo, y lo grabamos. Obviamente alguna vez puede pasar que se me corte la luz, que haya problemas de conexión, esas cosas pasan. Se puede pasar, esperemos que no. Me pasó muy pocas veces, pero algunas veces me pasó. Entonces, cuando salga todo bien, lo vamos a grabar, lo vamos a poner online. Y también voy a poner las presentaciones estas que les voy dando también online. ¿Sí? Ahora les voy a explicar el material, todo donde lo pueden sacar. Bueno, como aula de la materia, aula virtual, vamos a usar Classroom. ¿Sí? Y las comunicaciones, como dijimos, las hacemos por medio de Slack. En Slack, si ustedes van, tienen muchos canales. Hay muchas materias que tienen, cada materia tiene su canal, pero además hay otros canales, que está bueno que por ahí se agreguen. Por ejemplo, hay canales de comunicaciones en general. Cuando hacemos una comunicación de departamento de computación, la ponemos ahí, les llega a ustedes instantáneamente y la pueden ver. ¿Sí? Sí, Victoria, hay un canal de la materia, yo después las invito. Hay un canal. Victoria también está haciendo la materia, es de matemática, pero quiere hacer la materia. Sí, pero ahí te agrego. Después a ustedes las agrego, Victoria. Está bien, ¿qué más le iba a decir? Y tiene, por ejemplo, tiene un canal que es general, que son las noticias generales del departamento, otro que es industria, por ejemplo, cuando nos piden, nos mandan ofertas de trabajo, nosotros las publicamos ahí. Entonces está bueno que tengan Slack. ¿Sí? Se lo pueden instalar en el teléfono y usarlo de ahí. Y está bueno aparte dividir WhatsApp, que es algo para personal. Imagínense, tiene un montón de listas que no son de trabajo, ¿sí? Que no quieren ustedes que se le mezclen esas listas con las listas de Slack. Entonces, está bueno dividir lo profesional o lo académico de lo personal, que son cosas totalmente diferentes, índole. A todos les mandé, todos los que me aparecían que están inscriptos en la materia, en el CIAL, yo les mandé al correo con el cual ustedes aparecen inscriptos una invitación para Slack y una invitación para el Classroom. ¿Sí? Si hay alguien que no puede acceder o el que sea, me escribe a mi mail. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. ¿Cómo es la modalidad de la materia? La materia tiene dos parciales. ¿Sí? Los parciales obviamente van a ser virtuales, salvo que cambie algo en el futuro próximo, pero no lo veo. Digamos, me parece que se viene como una segunda ola, así que yo creo que este cuatrimestre vamos a seguir con la virtualidad. O sea, creo que los parciales, hay alta probabilidad de que los parciales también sean virtuales. Les cuento un poco, si quieren, cómo fue el año pasado. El año pasado nos agarró la pandemia en la mitad, o sea, empezando la materia en realidad, y tuvimos que organizar todo, o sea que estuvimos un poquito cambiando todas las cosas en la marcha, digamos, como que nos pegó la pandemia de una, y lo que hicimos es tomar un parcial, tomamos un solo parcial, pero fue por una cuestión media especial. Este año esperamos que sean dos. Y lo que hicimos fue un día, una reunión por Meet, le subimos un form en Meet, ¿sí? Meet, perdón, le subimos un form por Classroom. Google tiene los forms, esto que puedes hacer tipo cuestionario, un cuestionario de Google,
y los chicos lo tenían que responder, no sé, tenían 2 o 3 horas para responder. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces vamos a tener 2 parciales. Los parciales tienen un recuperatorio cada uno. Si todavía no tenemos la fecha, ya cuando tengamos la fecha, tenemos que ahí coordinar un poco con la gente de las otras materias, les vamos a ir poniendo las fechas para que les aparezca. ¿Sí? Esto obviamente es todo nuevo para nosotros. Nosotros ya tuvimos un año de experiencia de dar materia virtual, que salió bastante bien, pero obviamente hay un montón de cosas para mejorar y los vamos mejorando durante la marcha. Así que esas cosas, muchas cosas van cambiando. También un trabajo práctico ¿qué es? Es un trabajo generalmente más de programación. ¿Sí? Resolver un problema con código, ¿sí? Ya les voy a contar un poco cuál es el lenguaje de programación que usamos en la materia, o los lenguajes, porque este año yo también quería agregar un poco de Python, es los lenguajes de programación que usamos. Y después ustedes tienen que resolver, y generalmente es un trabajo práctico de grupos, tienen que resolver ese problema, hacer código que resuelva un programita que resuelva ese problema, y después lo corregimos. Generalmente el trabajo práctico es de a grupo, de a 3, ¿sí? Ya lo dije, y después se los corregimos, y si vemos algo que tienen que mejorar o por ahí no está aceptable, podemos tomar una defensa. ¿Qué es una defensa? Es un oral, obviamente de vuelta virtual, en donde le preguntamos cosas del trabajo práctico. Vamos a decirle, bueno, mejórenlo, o si vemos que nos queda alguna duda del trabajo, le vamos a hacer una defensa oral. ¿Sí? Entonces, desde ahora traten de ir buscando un grupo, formando grupos, cosa que cuando le demos el trabajo práctico lo tengan el grupo más o menos de gente con la que van a trabajar. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a todo esto? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Me están No, por escuchando? ¿Hay ahora. alguien ahí? ¿Estoy hablando Sí, solo? sí. Ahí hablo. ¿Cómo? Por ahora ninguna pregunta excepto lo de la promoción, que no sé si se puede. Ah, la promoción. Uno me había preguntado de la promoción. No hay promoción. Así que no hay promoción directamente. Es aprobar los parciales y rendir un final. ¿Sí? En un momento teníamos promoción, pero lo que pasa con la promoción es que siempre con los tiempos estamos muy jugados. Entonces el que promociona rinde el último parcial, promociona y hay temas que se los pierden. ¿Sí? Entonces no hay promoción. En algún momento, si podemos organizarnos un poco mejor, volverán las promociones. Bueno, basta de caritas tristes, no es para tanto. ¿Qué más? Cristian me ha dicho si es con grupos. La idea es que sea con grupos, porque la idea es que ustedes aprendan, cuando ustedes programen, se vayan, con el momento si trabajan programando, generalmente lo que hacen en esta carrera, trabajan en grupos. Nadie, digamos, los proyectos unipersonales casi no existen. Entonces tienen que aprender a colaborar con otra gente para hacer código. ¿Sí? Es una parte importante de la programación. Y eso te obliga, por ejemplo, a escribir código legible, no escribir cosas que solo vos podés ver. Entonces está bueno trabajar en grupo. Si pasa algo que no consiguen un grupo, pero una buena justificación, obviamente las hay, nos dicen y vemos qué hacemos. Pero en principio, sí o sí en grupo. Bueno, eso es un poco de los parciales. Ya le vamos a decir un poco las fechas cuando las tengamos. ¿Sí? Bueno, temas de la materia. ¿Qué vamos a ver en la materia? Bueno, ustedes ya hicieron primer año, la mayoría, y hicieron alguna materia de programación y alguna materia de lógica y de matemática. Entonces, en esta materia nos enfocamos en particular en producir programas correctos. ¿Sí? O sea, ahí está la definición del programa correcto. ¿Sí? Pero uno en general puede programar, digamos, los chicos ahora tienen 8 o 9 años, pueden programar, pueden agarrar, leer un lenguaje de programación, saber hacer un if, un while, lo que sea. Pero la cuestión difícil de programar es hacer programas correctos. Esa es la parte difícil. Si no cualquiera hace programas que sean correctos. ¿Qué es un programa correcto? Bueno, como dice la definición ahí, es un programa que hace lo que dice su especificación. ¿Sí? Yo supongo que hay muchas cosas que cuando nosotros programamos, cuando construimos programas, queremos. La primera de ellas es que el programa sea correcto, porque si el programa no es correcto, bueno, mi programa está haciendo cualquier otra cosa que no es la que yo quería.
Entonces no hay mucho que hacer con eso. Es como código basura. La segunda que podemos pedir es que el programa sea eficiente. Tarde 2 años para dividir los números, por ejemplo. ¿Sí? El tema de la eficiencia, todos estos dos temas, la corrección y la eficiencia, son temas complejos, complicados de construir. Son complicados construir programas correctos y es complicado analizar la eficiencia de los programas. ¿Se escucha medio cortado? Bueno, entonces... De vez en cuando se laguea su voz. Un poquito. Bueno, supongo que debe ser la red. Entonces voy a tratar de hablar un poquito, no tan rápido para que no se pierda nada. Igual, de todas formas, está siendo grabado, así que... Bueno, cualquier cosa, si se corta, lo que sea, me dicen por el chat. ¿Sí? O me avisan. Bueno. Entonces, ¿qué les iba a decir? Es que es difícil construir programas correctos, es difícil construir programas eficientes. Lo de programas eficientes vamos a hablar un poco, nos vamos a enfocar en programas correctos, cómo construir programas correctos. No nos vamos a enfocar tanto en construir programas, cómo analizar la eficiencia de los programas, porque lo vemos en otras materias. Igual yo les voy a ir explicando un poco, cuando estemos programando, cómo podemos hacer algún análisis más intuitivo de la eficiencia de las cosas que nosotros construimos. Porque está bueno, digamos, está bueno, si yo hago un programita, está bueno saber que ese programita no va a tardar años. ¿Sí? Un programa puede ser correcto, pero puede ser muy ineficiente. Ya después veo si les doy algún ejemplito. Bueno, ¿para qué tema vamos a ver en la materia? Vamos a ver, ustedes cuando programan, ahí todas sus dudas van a ser evacuadas en la clase. Así que tengan un poco de paciencia. Ya vamos a hablar de los lenguajes que vamos a usar. ¿Qué temas vamos a ver por arriba? Cuando programamos, ustedes si programaron, supongo que sí, en algún lenguaje, ustedes vieron que hay un montón de if, un si entonces, casos, hay loops, y todo eso tienen todas condiciones lógicas. ¿Sí? Todas condiciones booleanas, todas se arman sobre condiciones booleanas. Eso significa que la lógica es muy importante en la programación. ¿Sí? Es muy difícil programar bien si no tenemos conocimientos básicos de lógica. La lógica es a la computación lo que el cálculo, por ejemplo, es a la ingeniería. ¿Sí? Yo no confiaría en un ingeniero que no sepa cálculo, porque es muy difícil que pueda construir un puente o lo que sea sin saber cálculo estructural. Digamos, no sabe qué materiales usar, etc. Bueno, lo mismo con la programación. Si no sabemos las cosas básicas de lógica, no vamos a poder programar bien. Entonces vamos a hacer un repaso de lógica igual. Ustedes tuvieron una materia de lógica. El repaso es simplemente para mostrarles la notación que vamos a usar en la materia y repasar algunas cositas que las tengan frescas. ¿Sí? Yo supongo que ustedes vieron lógica proposicional y lógica de primer orden. Profe, de primer orden no llegamos a ver mucho. No llegaron. Bueno, yo se las voy a contar porque igual en cálculo, cuando definen lo que es el límite, usan cuantificadores. O sea, el primer orden ustedes lo han usado, el para todo, el existe, todo eso usan. ¿No? Sí, sí, sí. Eso Bueno, sí, en álgebra, en la parte de álgebra. Exacto. Lo vimos de los que... Bueno, perfecto. Vamos a repasar los temas. Igual lo que vamos a usar es una parte de eso, o sea, yo les voy a contar un poco las cosas que vamos a usar. La idea de para qué vamos a usar lógica es para primer orden. ¿Para qué vamos a usar lógica de primer orden? Es para especificaciones de programas. ¿Sí? ¿Saben lo que es una especificación de un programa? Yo hablé de especificación ahí. ¿Qué es una especificación de un programa? A ver si alguien contesta. Sería como la primera parte para el desarrollo del programa. Exacto, es parte de eso. Una especificación dice qué tiene que hacer el programa. Es el qué. Que es describir el problema de una forma no ambigua. Y la tiene que describir no ambigua, por eso usamos matemáticas. Las matemáticas no son ambiguas, como el lenguaje. El lenguaje natural, fíjense que es ambiguo. Por ejemplo, este pueblo no tiene cura. Hay dos formas al menos de entender esa frase. ¿No? Es ambiguo el lenguaje natural, les doy un ejemplo. La matemática, no. Si ustedes saben matemática, yo les doy una fórmula matemática,
esa fórmula tiene una sola semántica. ¿Sí? O sea, no es ambiguo. Bueno. Entonces, una especificación es lo que nos dice de forma formal, sin ambigüedad, qué hace el programa, qué tiene que hacer el programa, es el qué. El código nos dice cómo lo hace a eso el programa. Entonces hay una diferencia entre qué tiene que hacer el programa con la implementación que dice cómo lo hace el programa. Entonces, la especificación dice qué tiene que hacer el programa. En general, la especificación está escrito en lenguaje de más alto nivel. ¿Qué significa eso? Más general, más abstracto. ¿Sí? En general usamos algún lenguaje matemático para esto. Bueno, para eso vamos a usar primer orden. ¿Qué vamos a ver después? Vamos a ver programación, vamos a ver un paradigma. ¿Sí? Un paradigma es una forma, ¿sí?, de programar, que es la programación funcional. ¿Sí? ¿Alguien escuchó hablar de programación funcional? El año pasado lo vimos cuando apareció recursión. A ver, ¿qué es programación funcional? Un paradigma más orientado a las matemáticas o algo así. Sí, más o menos. Es cierto eso que si uno lo ve es más cercano a las cosas que hacemos en matemática, pero lo que tiene la programación funcional es que la programación funcional surgió cuando surgió la idea de la computación con Turing. ¿Sí? Turing, ustedes saben, supongo que lo han leído, en el peor de los casos han visto la película. Turing en 1930 y no me acuerdo, 4, 35, definió las máquinas de Turing, que era el primer modelo formal de computadora que existió. ¿Sí? Aunque antes hacíamos algoritmos, no había un modelo formal de computadora, no había noción de computación y de computadora formalizado. Lo definió Turing con las máquinas de Turing, pero esa no es toda la historia. En ese mismo momento, otros matemáticos definieron otros modelos de computación. ¿Sí? Church, por ejemplo, definió, que era otro matemático, definió el cálculo, lo que se llamó el cálculo lambda, que es otro modelo de computación muy diferente a las máquinas de Turing. Las máquinas de Turing son, no sé si se han visto lo que es una máquina de Turing. No. En una peli, bueno, eso no cuenta. Bueno, las máquinas de Turing son dispositivos definidos abstractamente muy simples. Tienen una cinta de memoria donde uno puede escribir ceros y unos, puede escribir en realidad cualquier símbolo, pero con los ceros y unos nos alcanza. Tiene un cabezal en donde vos vas recorriendo, o sea, la cinta está dividida en partecitas, ¿no?, que tienen escritos símbolos. Tiene un cabezal que va leyendo, está en un lugarcito de esa cinta, se puede mover a la izquierda a un lugar, a la derecha a otro lugar, y puede leer un símbolo y puede reescribir un símbolo. Y además tiene estados, un conjunto finito de estados. ¿Qué son estos estados? Básicamente es una forma de decir, si yo estoy en este estado y leo un 1, entonces me muevo a la derecha y me voy a tal estado. Es una forma de decir la configuración de la máquina. ¿Sí? Los estados tienen que ser finitos. Bueno, ese dispositivo muy simple, lo que hizo Turing es demostrar que cualquier cosa que nosotros podamos definir con cualquier lenguaje de programación se puede escribir con una máquina de Turing. ¿Sí? O sea, define la noción de computación. Cualquier cosa que es computable se puede computar con una máquina de Turing, por más que parezca que es un dispositivo muy sencillo. ¿No? Después busquen en internet máquinas de Turing. Bueno, esa fue una de las primeras nociones de computación, y lo que hizo Turing con esa noción de computación es demostrar que hay problemas que no se pueden computar. Supongo que ustedes, no sé si han visto que hay problemas que no son computables. Hay problemas que no pueden ser resueltos, de matemática, por ejemplo, o de análisis, lo que sea, que no pueden ser resueltos con una computadora. Supongo que lo han visto eso. Bueno. Me suena, ¿Cómo? Me suena, pero porque se necesitan grandes cantidades de datos, de cálculos. No, porque hay cosas, digamos, hay cosas que exceden el poder de cómputo. Por ejemplo, les doy un ejemplo. No sé si han visto ¿Algo así al problema PNP? No, ese es otra cuestión. Por ejemplo, yo les doy un programita, un código fuente, ¿sí? Y es un programita, ¿no?
quiero saber si ese programa termina, ¿sí? Cuando le paso una entrada, si va a terminar o no para esa entrada. ¿Sí? Bueno, no se puede hacer un programa que resuelva eso, no se puede hacer un programa que tome otro programa y una entrada y me diga que el programa que tomó como entrada y el parámetro, cuando yo corro el programita, se termina. ¿Sí? No puedo decidir la terminación de los programas. Eso es un problema que es indecible, no es computable. Esa es uno de los problemas clásicos, ¿sí? Que se pueden demostrar con la máquina de Turing. Otro problema es la lógica, la validez de las fórmulas de lógica de primer orden. No hay ningún programa que yo le doy una fórmula de primer orden y me diga es válida o no. No existe. No se puede hacer. Excede el poder de cómputo de una computadora. Hay problemas que no son computables y son muchísimos. ¿Sí? Pero fuera de eso, bueno, para eso inventó la máquina de Turing, Turing en particular, para demostrar que hay problemas que no son resueltos, no pueden ser resueltos con la computadora. Pero en ese momento de la historia también otros matemáticos inventaron otras formalizaciones de la computación. Una de esas fue el cálculo lambda de Church. Y el cálculo lambda es mucho más matemático, es mucho más difícil de describir que lo que yo le dije en la máquina de Turing. Pero son equivalentes. Todo lo que podemos hacer con la máquina de Turing lo podemos hacer con cálculo lambda. ¿Qué tiene el cálculo lambda? Que cuando salió cuando lo describió Church, era como muy... Es un cálculo de funciones, te permite definir funciones matemáticas. Entonces la gente lo vio como si esto es puramente matemático, no sirve para computación. Bueno, el cálculo lambda de Church es la base de la programación funcional. ¿Sí? Por eso la gente dice, bueno, es más matemático. Más o menos. Ahora casi todos los lenguajes de programación que ustedes conocen, por eso tenía ganas de mostrar el Python, por ejemplo, o Java, están incorporando cada vez más cosas de la programación funcional, incluyendo el cálculo lambda. No sé si ustedes conocen Java, pero una de las últimas incorporaciones que le hicieron a Java es expresiones lambda. ¿Sí? Porque la gente la está usando mucho, porque nos permiten hacer cosas de forma muy elegante y muy abstractas. Así que eso es un poco lo que vamos a ver. Pero la programación funcional, si la queremos definir, es un paradigma de programación que usa funciones, ¿sí? Que no tiene la noción de estado. ¿Saben lo que es la noción de estado? En programación, ustedes en primer año vieron C, creo. Variables. ¿No? ¿Cómo? No escuché esa parte. Una variable que puede tener un estado de, no sé, 1, 0. Exacto, es eso. Entonces, en la programación imperativa, lo que tiene la programación imperativa, cuando yo agarro un programa, lo compilo y ejecuto el código, esa ejecución va de estado en estado, ¿no? ¿Y qué es un estado? Es el valor de las variables de mi programa en un momento dado. Es como parar el programa, congelar mi ejecución del programa en un momento dado, sacarle, entre comillas, ¿no? Sacar una foto al valor de las variables y quedarme con eso. Eso es un estado. ¿Sí? En programación funcional no hay estados. O sea que tampoco podés hacer depuración. ¿Cómo nos escucha? Mira, esperen un minuto que me voy a poner los auriculares porque no escucho mucho lo que me están diciendo. Ahí vengo. Acá estoy. Díganme el que habló recién. Te iba a preguntar si, No sé con qué. respecto a que no tiene estados, ¿cómo es el tema de la Alguien depuración? diga algo, si no, no estoy escuchando nada. ¿Se escucha o no se escucha? Se escucha, yo te escucho, pero el profe no. Ahí está. Dale. Sí, ahora sí. No, yo no soy el que está hablando, pero el chico dijo que, El que dijo como no hay recién. estado, Exacto. la depuración, si hay depuración. Y es diferente, ¿sí? Porque obviamente con los estados lo que hace uno es hacer correr un debugger para ver cuál, digamos, ver los errores y tratar de encontrar la ejecución de los errores. Bueno, acá las cosas son diferentes. El debugging es diferente. No tenés estados y tampoco tenés, como no tenés estados, no tenés asignaciones. X recibe 5, no existe. Eso les parece, eso supongo que les suena muy raro. Vamos a ver que todo lo que ustedes pueden hacer
en programación imperativa la pueden hacer en programación funcional. Y todo lo que puede hacer en programación funcional también lo puede hacer en programación imperativa. Son diferentes estilos de programación, pero pueden computar lo mismo. ¿Sí? Tampoco tienen ciclos, por ejemplo. Y lo único que tienen son funciones, tienen if then else y casos, digamos, y tienen recursión. Y con eso alcanza para hacer cualquier programa. ¿Sí? Pero no hay estados, no hay variables que reciban valores, no hay nada de eso. ¿Sí? Bueno, eso es ya vamos a hablar un poquito más de programación funcional. El lenguaje que vamos a usar, que me preguntaban por ahí para programación funcional, es Haskell. No sé si han escuchado de Haskell. El lenguaje de Haskell. ¿Sí? Bueno, vamos a Haskell. Yo ahí en un ratito les voy a mostrar dónde pueden leer sobre el lenguaje, bajarse intérpretes, compiladores, todo, vamos a hablar un poquito más de eso, pero el lenguaje de programación se llama Haskell. Y también tenía ganas de mostrarle un poco cómo las cosas, si bien Python no es un lenguaje de programación funcional, tiene muchas cosas de programación funcional que se las han agregado. Entonces, les quería mostrar un poco también, si tengo tiempo, cómo las cosas de programación funcional se usan en Python, por ejemplo. Bueno, eso es programación funcional. Profe, una cuestión. Sí. Dijo que después iba a subir las teorías. ¿Las Sí. teorías son suficientes o hay que buscar No. información de libros y un montón de cosas? No son para nada suficientes. Bien. Son necesarias, pero no suficientes. Ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Ya les voy a explicar qué libros vamos a usar en la materia. Esto es, digamos, fíjense que las presentaciones son simplemente para que puedan seguir los temas nada más. Entonces, obviamente todo lo que hablo, si ustedes escuchan las grabaciones, también les ayuda un montón, pero en los libros siempre tienen que ir a leer los libros, porque en el libro hay muchísimos más detalles. Así que ya les voy a mostrar qué bibliografía vamos a usar y es necesario que lean los libros. Los libros los tienen que leer. Bueno, después de ver programación funcional, que esa parte es nueva para ustedes o han visto un poquito de recursión, todo eso, pero programación funcional no es solo eso, sino que tenemos un lenguaje funcionales puros que no usan la noción de estado, entonces eso queremos mostrarles cómo se programa con eso. Y después vamos a ver, una vez que vemos programación funcional, también vamos a ver cómo construir programas funcionales correctos. ¿Sí? Vamos a ver especificaciones de programación funcional y cómo hacemos para construir programas correctos, porque ese es el objetivo de la materia. ¿Sí? Después que terminemos con programación funcional, esa es una parte de la materia, vamos a pasar a ver programas imperativos. Programación imperativa. Ustedes ya vieron programación imperativa, creo que usaron C en primer año. Sí. ¿Sí? Bueno, cualquier lenguaje imperativo que ustedes conozcan, C, Python, Java, lo que sea, puede usar estas ideas que vamos a ver. Nosotros vamos a usar un pseudocódigo y también vamos a usar C o Python, lo que sea. Bueno, pero lo que vamos a ver es cómo especificamos programas imperativos. ¿Ustedes saben cómo se especifican? Supongo que lo han visto. ¿Cómo se especifican programas imperativos? Lo han visto en primer año, creo. ¿Sería por medio de los estados? Decirlo por medio de los estados es como que los estados pueden ser muchísimos. Entonces, no nos conviene. ¿Cómo? ¿Léxico? No. ¿Han visto pre y postcondiciones? Sí. Supongo que, tiro a pegar porque como que no me acuerdo mucho, pero si la programación imperativa tiene estados, cuando Sí. vos en la pre y en la postcondición decís para X que vale tanto, ahí estás diciendo que es imperativo, creo. Claro, se usan pre y postcondiciones, ¿sí? Pero las pre y postcondiciones no son estados, son conjuntos de estados. Entonces, lo que me dicen de la pre y postcondición es como un contrato entre el programador y el usuario. Me dice, mira, si vos me satisfaces la precondición, mi programa, si lo ejecutás, va a satisfacer la postcondición. Eso se puede leer como un contrato. La precondición, vos decís, yo hago este programa, que si el usuario satisface la precondición, después de ejecutar el programa, yo voy a satisfacer la postcondición. O sea, esa es la forma de especificar programas imperativos. Entonces, vamos a ver un poquito de eso. Y vamos a ver también cómo demostrar la corrección realmente. O sea, cuando me dan código pre-postcondición, cómo demostramos la corrección, cómo damos
una prueba de que el programa es correcto. Así que no va a haber dudas, no hay fallas sobre ese programa. ¿Sí? Eso ya sea usando dos cosas. La pre-postcondición e invariantes que dijeron ahí, que son para los ciclos, y la lógica de Hoare. No sé si han visto la lógica de Hoare, que es esto que está acá. No sé si se ve mi cursor cuando lo muevo. Tu cursor no. No se No ve, se ve. eso es un problema. Bueno. A ver, no, para un minuto. Supongo que sí, ahora sí lo ven. ¿No? Sí, sí, ahora sí. Ahí está. Bueno. Entonces, lógica de Hoare es esto. Ahí lo voy a... Eso es lógica de Hoare. ¿Saben lo que es la lógica de Hoare? Son pre-postcondiciones, son ternas de Hoare, no sé si lo han visto. Esperen que sigue llegando. Gente, ¿quién es? Bueno, la lógica de Hoare es la lógica que habla, nos permite razonar sobre la pre y postcondiciones e invariantes. ¿Sí? Lo que se llaman ternas de Hoare. ¿Qué es una terna de Hoare? Una precondición, un programa y una postcondición. La lógica de Hoare me permite razonar, lo que hacen las lógicas es permitirnos razonar sobre cierto objeto de estudio. ¿Sí? La lógica de Hoare me permite razonar sobre programas. Con pre y postcondiciones, invariantes cuando es necesario. Hoare, el nombre viene de Tony Hoare, que es un científico de la computación muy importante, que ganó el Alan Turing en algún momento por su trabajo justamente en esta parte de la computación. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver imperativo, vamos a repasar un poco, les voy a contar cómo se especifica, vamos a ver especificaciones y vamos a ver también demostraciones. Y lo que vamos a ver, además de todo esto, es cómo derivar programas. ¿Qué significa derivación de programas? Significa, no me des el programa, dame la especificación y yo de la especificación te construyo un programa. Y mi programa va a ser correcto. Es otra forma de hacer el programa. Dicho todo esto, este tipo de método, de metodología, es una metodología que me permite desarrollar programas correctos, pero muchas veces no se usa, digamos, tan paso a paso, detalladamente como lo vamos a usar nosotros. ¿Sí? Nosotros, por cuestiones de aprendizaje, yo les voy a mostrar los pasos, cómo hay que hacer las cosas paso por paso, pero después en la práctica, muchas veces uno pone la pre-postcondición y usa alguna técnica para o demostrar la corrección o tener una intuición de que el programa es correcto, por ejemplo, con testing. ¿Sí? La pre-postcondición también se usan para testing mucho, y los invariantes también. ¿Sí? Entonces, todo esto que vamos a ver, después les va a servir a ustedes, aunque no usen la metodología que vemos acá. Porque la pre-postcondición invariante se usa un montón para diferentes cosas, y en programación funcional, la forma de razonar que vamos a tener para demostrar la corrección, después uno cuando programa la usa, aunque por ahí no hace toda la demostración formal, pero cuando uno programa dice, estoy usando tal técnica, no hace falta que haga la demostración porque ya la sé. Ustedes como la van a aprender, la tienen que hacer paso a paso, pero después cuando uno tiene práctica, ya lo va haciendo por la experiencia que tiene. Entonces, si bien nosotros vamos a usar técnicas que son formales, que son muy detalladas, después en la práctica por ahí uno no hace todos esos pasos. ¿Sí? Bueno, después vamos a ver nociones básicas de autómatas y lenguajes. Aunque suena rara la palabra autómata, son ciertos formalismos muy simples para procesar lenguajes. ¿Sí? No sé si vamos a llegar a ver mucho, pero les voy a contar. ¿Sí? Por ejemplo, toda esta teoría es la que se usa, no esto que vamos a ver, porque esto lo que vamos a ver se usa mucho para construir compiladores. Ustedes fíjense que un compilador, por ejemplo, el compilador de C, ¿qué tiene? Ustedes le pasan, no sé de cuántas líneas de código han programado, pero le pasan programas de miles de líneas y lo compila, fíjense qué hace, lo compila rápido, ¿no? Lo procesa rapidísimo. ¿Sí? O sea, está procesando un texto rapidísimo, un compilador. Y eso no es porque sí, porque el tipo se puso, le pegó. No, porque hay una teoría atrás para procesar lenguajes de forma rápida, y es la teoría de autómatas y lenguajes. Hay muchos tipos de lenguajes. Ustedes se podrán imaginar que C no es lo mismo que el español. Procesar C no es tan difícil como procesar español, porque si no tendríamos procesadores de lenguajes naturales, que si bien hay algunos no funcionan tan bien como el compilador de C. Entonces tenemos toda una jerarquía de lenguajes ahí. Hay lenguajes que son más fáciles de procesar para las computadoras, hay lenguajes que son más difíciles de procesar para las computadoras, y hay lenguajes que no se pueden procesar con las computadoras.
Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Y en todo eso, algunas nociones de computabilidad. ¿Qué es nociones de computabilidad? ¿Qué podemos resolver con las computadoras y qué no podemos resolver con las computadoras? Hay cuestiones de matemática que no se pueden resolver con la computación. Hay ecuaciones que yo no puedo encontrar soluciones con un algoritmo. ¿Sí? O sea, hay cosas que no se pueden computar. Bueno, eso es lo que vamos a ver un poco en la materia. ¿Qué bibliografía vamos a usar? Vamos a usar el libro, este libro que está acá, es un libro que está en español, que es de la gente de FAMAF. Javier daba antes la materia esta acá, hasta el 2000, todavía es docente, pero está en los últimos años, el 2010, supongo. Y bueno, el mismo tipo de materia la dan también en Córdoba, entonces escribieron un libro, y vienen bastante de los temas que vamos a ver, vienen en este libro. ¿Sí? Es un libro que viene mucho de un 70% de los temas que vamos a ver. Este libro está disponible, está en español y está disponible si lo googlean, busquen cálculo de programas, Javier Blanco, y les aparece el PDF. Pero igual, y está para bajar, libre para bajar, lo que sea. Entonces se los vamos a poner en la página de la materia. ¿Sí? Bueno. El otro libro que vamos a usar, que estaba, ya que quedó centro de estudiantes, estaban para sacar, disponible ahí en el centro de estudiantes, pero ustedes seguro que lo pueden encontrar. Es el libro que se llama Program Construction, Calculating Implementation from Specification. Es de Roland Barthes. ¿Sí? Es un libro que está muy lindo para leer y que habla más que nada de cómo construir programas imperativos. Habla de la parte pre y postcondiciones. ¿Sí? Toda esta parte que está acá, también está acá. ¿Sí? Pero está presentado de otra forma, es simplemente como una literatura complementaria. Si quieren por ahí profundizar en algún tema de pre y postcondiciones invariantes, pueden venir a leer este libro que está acá. Y el otro libro que vamos a usar es Introduction to Functional Programming Using Haskell, de Richard Baird, que es un libro de programación funcional, un libro clásico de programación funcional. Ese está en la biblioteca, también probablemente lo puedan conseguir, charlen con los alumnos del año pasado, porque ya tienen todos estos libros disponibles, así que traten de conseguirlo. Son libros esos con derecho de autor, o sea, nosotros no los podemos poner en el Classroom. ¿No es? Bueno. Y el otro material que vamos a usar es Learn Your Haskell for a Great Good, que es un libro que está disponible online. Ustedes acá les puse el link. Si quieren ahí, cópienlo al link y fíjense, pero es muy simple, Learn Your Haskell. Y está en español también, en español se llama Aprende Haskell por el bien de todos. Ahí les paso el link, esperen, en español y en inglés, por el chat. Esperen un minuto. El link que les va a aparecer, ese es el link en español de este libro, que está online, digamos. También lo pueden bajar en PDF. Y si quieren está en inglés, por lo que vi la traducción está bastante bien, así que lo pueden leer en español si quieren. Y en inglés está acá. En general está bueno acostumbrarse a leer en inglés, digamos. Nada, el español me gusta más. Pero por una cuestión de que el material generalmente en computación está en inglés disponible y para esperar las traducciones tengo que esperar generalmente un tiempo. ¿Sí? Aparte, si ustedes saben inglés, por lo menos algo de inglés, pues hay un montón de herramientas. Por ejemplo, cuando tienen algún problema en programación, lo buscan en Google y generalmente en inglés va a haber un montón de gente que ya tuvo ese problema y le va a dar solución. Por ejemplo, no sé si han visto la página de Stack Overflow, ahí hay un montón de programadores, un montón de temas, y cualquiera que tiene un problema lo pone ahí, la gente lo ayuda, o sea que está bueno aprender inglés, y así que está bueno que traten de ir leyendo en inglés. Bueno, pero acá está en inglés y en español. ¿Sí? Ese libro sobre Haskell está bastante lindo. Aparte lo actualizan, porque como está en HTML lo van a actualizar. Esa es la bibliografía que vamos a usar. ¿Alguna pregunta?
Por ahora no. Bueno, nadie más. Entonces, acuérdense, eso lo voy a remarcar de vuelta. Yo les voy a dejar la presentación, les voy a dejar los videos, pero sí o sí tienen que ir a los libros. ¿Sí? Bueno, en los libros hay un montón de ejercicios, un montón. Imagínense que tienen capítulos enteros de cada tema, con un montón de información, así que hay que leer los libros. No queda otra. Ahí tienen que leer los libros. Lean, vayan a leer los libros. Bueno, sigamos entonces. Entonces, ¿por qué tenemos que construir programas correctos? Esto es un poco la motivación de la materia. ¿Por qué es bueno construir programas correctos? Bueno, la cuestión es que los errores en los programas pueden ser muy costosos. ¿Sí? Una forma de construir programas es decir, bueno, programo y después lo corro y me fijo si hay un error, lo arreglo, qué sé yo, lo que sea. Bueno, no está bueno esa metodología porque generalmente el que va a encontrar el error va a ser el usuario. ¿Sí? Depende del usuario, obviamente. Si ustedes hacen un sistema para el kiosco de la esquina, no les va a importar mucho que haya errores, salvo que el tipo pierda plata y les va a venir a buscar. ¿Sí? Pero en general está bueno que no haya errores, y en particular si programan código crítico, que es aplicaciones críticas. Son aplicaciones críticas aplicaciones que los errores pueden tener varias consecuencias muy indeseables. Les doy unos ejemplos. ¿Sí? El satélite Hubble, no sé si lo conocen, es un satélite que los largaron en el 90, un satélite en su momento costó un montón de plata, y lo que hace ese satélite es como un telescopio gigante que está en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un montón de ventajas con los telescopios de la Tierra porque no tienen la contaminación visual que tenemos nosotros de la atmósfera. Entonces pueden sacar fotos de planetas, lo que sea, muchísimo más nítidas. ¿Sí? Bueno, obviamente cualquier aplicación, cualquier software que esté en cualquier de estos satélites o ¿cómo se llama? Hardware que esté en el espacio tiene un software que lo maneja. ¿Sí? Este software, lo que hacía el software, hacía muchas cosas el software de este satélite, o hace, me parece que todavía capaz que esté disponible, me parece que está disponible, han ido, imagínense que arreglar el hardware de un satélite es bastante complejo, tienen que mandar gente del espacio, o lo que sea, digamos, no es algo simple, si se te rompe algo arriba, es un montón de plata. Bueno, ¿qué pasó? Este satélite lo que hacía es se alimentaba por energía solar, entonces tiene que girar los espejos para donde está la luz solar. Y acá lo que pasó es que esas pantallas que toman la energía solar, se giraban por un software. Y lo que hizo el software es girar, y dijo, bueno, tengo que girar, calculó la velocidad del giro mal, entonces, obviamente, podía girar, pero no a cierta velocidad, porque si no se rompía, giraba más velocidad de lo que se podía y se rompió. Y eso, obviamente, costó un montón de plata. ¿Sí? Entonces, y fue un error de software. Son todos errores de software. ¿Qué significa? Son errores de la gente que programó. Imagínense el programador, el que encontraron. Encima son generalmente esos errores que les estoy contando ahí, son errores de cálculo, digamos. Un menos que está mal, un overflow en algún número, ese tipo de cosas. Entonces, imagínense al equipo que programó esto, los querían matar. ¿Sí? Otro ejemplo. Los misiles Patriot. Bueno, entre las guerras de Irak, los estadounidenses usaban unos misiles que eran Patriot, y los que hacían los misiles creo que interceptar otros misiles. Y tenían un problema que tenían en el software, eran varias representaciones del número 0.1. Entonces, obviamente, esto traía problemas en la trayectoria del misil, lo que hacía era mató muchas personas porque cambiaba la trayectoria. Otro ejemplo, por ahí no, digamos, misiles Patriot obviamente son un problema para ellos, pero hay ejemplos que no son de este tipo de cosas, de armas. Por ejemplo, los aviones. Los aviones Airbus son muy, bueno, esto es viejo, este ejemplo, hay ejemplos mucho más nuevos, y son generalmente manejados por software. Son los primeros aviones que se manejaban todos por software. Es decir, no tienen casi cosas mecánicas.
¿sí? Todo lo que hace el piloto, todo lo que mueve el volante o lo que sea, todo eso son señales que se transmite a la computadora y la computadora en base a esas señales decide qué hacer. Entonces, es todo software, manejado por software. Bueno, obviamente hay muchísimos casos, pero acá hay casos de el software que detecta una maniobra del piloto que le parece que es errada y no la hace. O hace otra. Por ejemplo, hace poco, ¿cuáles eran los Boeing Max? Me parece que eran, que bajaban la nariz cuando estaban por despegar. No me acuerdo cuál era el error que tenían de cálculo, entonces se hacían percha contra la pista de aterrizaje. ¿Sí? Porque son todos errores de softwares. Y si van a buscar, hay páginas enteras dedicadas a eso. ¿Sí? Bueno, más errores de software. La TERAC, esta es una de las más conocidas porque en su momento fue muy, muy famosa. Es como un tomógrafo, ¿no? Y lo que hace obviamente es proyectar radiación sobre cierta parte del cuerpo para... Este no era un tomógrafo, era para hacer radioterapia, no sé, para el cáncer, tratar el cáncer, ¿no? Entonces proyectaba radiación sobre algún punto del cuerpo para tratar un cáncer. Y lo que pasó es que tenía una condición de carrera. Tiene una condición de carrera es cuando vos tenés varios procesos corriendo, por ahí el programador cree que siempre uno va a llegar antes que el otro proceso a cierta condición y si pasa va a andar todo bien, pero cuando uno tiene concurrencia eso no lo puede asegurar, puede que haya otro proceso que llegue antes. Entonces tenés algún comportamiento inesperado, difícil razonar sobre concurrencia. Bueno, tenía eso. Y pasaba en general cuando había una combinación media rara en el input. Y lo que pasó es que cuando había esa combinación en el input, que era en el teclado, en una condición de carrera y proyectaba más radiación de la recomendable y quemó a personas. Imagínense, se meten en una máquina que tira radiación y cocinó personas, básicamente. Era un problema de software. Otro ejemplo, bueno, esto también es mucho de los airbags. Los airbags en general son manejados por computadora del auto y lo que hacen es cuando detectan ciertas señales, que pasó cierta cosa, asumen que pasó un choque, el airbag salta. Y lo que pasaba acá es que tenían un error en el software que controlaba y el airbag saltaba cuando vos ibas manejando, no había pasado nada, pero saltaba de uno. Entonces imagínense, vos vas manejando por la autovía y te salta el airbag. Y hubo muertes por esto. Y obviamente un montón de juicios. Bueno, son algunos ejemplos de errores de software. Son todos errores de software. No son errores de hardware, son todos errores de software. Y que esto puede provocar un montón de problemas económicos. Puede obviamente matar gente. Entonces hay que ser cuidadoso. Obviamente, uno en general, no ustedes por ahí, no todos van a programar este tipo de cosas. Pero en general uno programa librerías y no sabe dónde van a terminar. Uno pide, bueno, que una librería para tal cosa. Y por ahí, no digo que lo van a usar para los misiles Patriot, obviamente, pero nunca se sabe para algún medio ¿cómo se llama? De transporte, lo que sea, puede ser. Entonces, y eso ya es complejo. Entonces, todas estas técnicas que vamos a ver nos permiten analizar los programas, ¿sí? Y ver cuándo los programas son correctos o no. Obviamente, cuando los sistemas son muy grandes, es imposible probar la corrección de todo el programa. Eso es imposible. Lo que tiene que hacer uno es analizar las partes críticas de los sistemas y para esas partes críticas utilizar técnicas que permitan garantizar la corrección. Hay un montón. Obviamente esto no se hace a mano. Hay herramientas que nos ayudan a construir software correcto. ¿Sí? Pero si podemos, les voy a contar algunas. Microsoft tenía varias que estaban disponibles. Hay algunas que son pagas, eso no las podemos mostrar, pero hay otras que se necesitan hacer un curso, no tenemos tiempo de hacer un curso completo para enseñárselas a usar, pero Microsoft tenía un par que estaban fáciles de usar. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Obviamente ahí dieron centrales nucleares e hidroeléctricas, eso obviamente, estás haciendo un software para una central nuclear y bueno, necesitas estar seguro que no te vas a mandar nada. ¿Sí? Bueno, entonces, sigamos un poco. Vamos a ver un ejemplo
de razonamiento. Digamos, ¿qué les quiero mostrar ahora? Les quiero mostrar que si uno razona deductivamente, ¿qué es razonar deductivamente? Razonar con reglas lógicas. ¿Sí? Muchas veces es más fácil solucionar un problema. Bueno, el primer problema a resolver es muy simple. Esperen que quiero dejar esto ahí. Y es el siguiente. Supónganse que tenemos una barra de chocolate. ¿Sí? Una barra de chocolate. ¿Cómo es la barra de chocolate? Una barra de chocolate tiene varios bloques. ¿Sí? Y el problema es saber cuántos cortes tenemos que hacer para quedarnos con todos los bloques. Imagínense un chocolate block. ¿Cuántos cortes tienen que hacer para quedarse con todos los bloquecitos y comérselos después? Este problema no es difícil. Obviamente, probablemente varios de ustedes ya lo han resuelto, pensándolo. ¿Sí? Pero, ¿cómo podemos estar seguros que la solución que nosotros creemos correcta es correcta? Esa es la cuestión. Una forma de hacerlo es intentar. ¿Sí? Supongo que varios que lo han resuelto a este problema en la mente, lo que han hecho es imaginarse un chocolate y cortarlo y contar cuántos cortes han hecho, y imaginarse otro chocolate más grande, cortarlo y ver cuántos cortes han hecho, y así generalizar. ¿Sí? Ese tipo de razonamiento es un razonamiento que se usa mucho en las ciencias experimentales, que es, de casos particulares yo generalizo. Te digo, este chocolate tuve tantos cortes, n cortes. Para este voy a tener 2 por n cortes. Para este otro 3 por n. Así generalizo las soluciones tanto. Bueno, la generalización en general para las matemáticas y la computación no andan bien. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando ustedes programan, por ejemplo, hacen un programita, funciona para este caso, funciona para este otro, bueno, listo, ya está, funciona para todos los casos. Bueno, ese tipo de generalización no está bueno. ¿Sí? En particular porque los tipos de datos que nosotros usamos en la computación, por ejemplo, los naturales, no se comportan de esa forma. ¿Sí? No siguen las leyes de las ciencias experimentales. Las ciencias experimentales en general, el razonamiento inductivo está bien. Pues yo agarro ciertas plantas, veo que todas tienen cierta característica y puedo generalizar a todas las plantas, porque todas tienen un comportamiento parecido. Con los números eso no pasa. ¿Sí? Yo agarro 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 y 9 y 10 son todos menores que 100.000. Eso no quiere decir que todos los números sean menores que 100.000. Entonces, y así puedo dar infinitos ejemplos. Ese es el ejemplo más fácil que se me ocurrió. Entonces, las cosas que usamos en computación no siguen el inductivismo que usamos en las ciencias experimentales. Son diferentes. Entonces, cuando tenemos estas cosas, ¿cómo hacemos? Usamos la lógica para razonar. Entonces, eso, agarrar la barra de chocolate e intentar es una forma. Supongo que alguno ya se dio cuenta o por ahí vio la solución, porque bajé las transparencias, pero la vio. ¿Cuál era la solución? Tengo un chocolate con X cortes, con X bloques, ¿cuántos cortes necesito? ¿Alguien sabe? X. Si tenés tantos bloques. X menos 1 en realidad. Claro. X menos 1. Bueno, tenemos que demostrar eso. ¿Sí? Tenemos que... muchos habrán dicho, ¿por qué? Bueno, vamos a llegar a esa deducción, vamos a llegar a ese resultado, pero haciendo deducciones. ¿Y cuál va a ser la ventaja? La ventaja va a ser que no vamos a tener ninguna duda de la respuesta. No va a ser sí, puede ser. No. Digamos, no va a haber duda de que la respuesta que voy a dar es correcta. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a la respuesta? Es usando lo que se llama invariantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era un invariante en primer año? Ahí alguien me lo nombró. ¿Qué es un invariante? ¿Qué es un invariante? Lo escribieron en primer año. ¿Para qué sirve? Creo que no vimos eso el año pasado, en 2020. ¿No vieron invariantes? 2020 Un invariante... no vio Lo vimos como, yo me lo acuerdo un poco por arriba, que es como una idea, por ponerlo así, no me acuerdo cómo estaba en el teórico, de algo que no va a cambiar en ningún momento y que vos podés tomar como modelo, o como idea de que no va a cambiar. No sé. Yo les voy a mostrar un ejemplo de invariante y está bien, ahí me dice Pablo, esa es la idea. Son predicados que me permiten razonar sobre loops, sobre iteraciones,
Y la idea es que son predicados que valen siempre durante la iteración. O sea, valen antes, valen después de la ejecución de la iteración. ¿Sí? ¿Y para qué me permite, para qué sirven los invariantes? En general, cuando tenemos un loop o una iteración, un while, un repeat o lo que sea, me permite ver las propiedades que va cumpliendo ese loop. Porque generalmente los loops son los más difíciles, los while o lo que sea, los repeat, son las construcciones más difíciles de razonar en una computadora. O un for. Entonces, con los invariantes podemos razonar sobre ellos, para ver si cierta propiedad se va cumpliendo siempre durante el ciclo, y a partir de eso podemos después razonar que se cumple después. Entonces, sirven para razonar sobre ciclos. Un invariante, la definición es un predicado lógico que vale, vamos a decirlo rápido, siempre durante el ciclo. ¿Sí? Y me dice Axel, ¿se mantienen true siempre? No. Se pueden, digamos, cuando vos entras al ciclo lo puedes hacer falso, pero después que terminás de ejecutar el código dentro del ciclo, se hace verdadero de vuelta. ¿Sí? O sea, antes de la próxima iteración, se va a hacer verdadero de vuelta. ¿Se entiende? Se restablece, se dice. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Después lo vamos a ver más en detalle, pero para esta presentación vamos a dar un ejemplito. Vamos a definir. Voy a definir P en este problemita. Después tengo después por ahí si es útil, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo, pero la próxima clase tengo una tablet con el lápiz, entonces voy a poder escribir, por ahí me van a seguir más fácil. Acá lo que voy a hacer es mostrarle la presentación, y no es tan difícil el ejemplo. Pero voy a llamar a P la cantidad de partes, supónganse que yo tengo el chocolate, ¿sí? Y voy a actuar como si fuera iterativamente, como si tuviéramos un ciclo en el cual agarro el chocolate, lo rompo, lo corto en una parte, y después repito eso. Lo agarro el chocolate, lo corto en otra parte, y así. O sea, es como, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Es como si fuera un ciclo, como si fuera una iteración, un for, ¿sí? Rompo el chocolate hasta que tengo todas las partes. Entonces pensemos que estamos haciendo un for, que tenemos un for que me agarra el chocolate, lo rompe, lo corta, digamos, y después, si no obtengo todo, vuelvo a hacer eso. ¿Sí? Piénsenlo como un ciclo, un pequeño ciclo. Y durante ese ciclo vamos a definir las siguientes variables. P es la cantidad de partes que yo obtuve hasta la iteración I. O sea, tengo este proceso de cortar el chocolate, tiene n pasos. En el momento este proceso termina, ¿no? Este va a ser un for, este va a terminar. Va a tener el principio, cuando empiezo con el chocolate completo, el paso 1 lo corto una vez, el paso 2 lo corto y así. Bueno, entonces P es la cantidad de partes que obtuve hasta el momento en el que estoy. Y C es la cantidad de cortes que hice. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? C es la cantidad de cortes que hice hasta ese momento. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces imagínense. Cuando empiezo, la primera vez, cuando tengo el chocolate en la mano, ¿sí? ¿Cuántas partes tengo? Una. ¿Todas? Una parte. El chocolate tiene una parte, todavía no lo rompí. ¿No? Tengo una parte, el chocolate. ¿Sí? ¿Cuántos cortes hice? Ninguno. Perfecto. Entonces, al comienzo tengo una parte, P es 1, y C, que es la cantidad de cortes, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué se cumple? P menos C es igual a 1. ¿Sí? El número P menos el número C en ese momento es igual a 1, porque partes era 1 y C es igual a 0. Eso es, vos se entiende. Bueno, fíjense, yo lo corto una vez, en el paso 1, lo agarro y lo corto. ¿Cuántas partes voy a tener? 2. 2. ¿Y cuánta cantidad de cortes? 1. 1. Se sigue manteniendo esa relación. P menos C es igual a 1. ¿Sí? Que es esto que está acá. Que se ve ahí abajo. Se sigue manteniendo esta relación. La variable P menos la variable C es igual a 1. Ahora, ¿esa relación se mantendrá siempre? ¿Qué pasa cuando yo corto? Agrego un corte y agrego un bloque. ¿Sí? Entonces, si le agrego 1 a esto y 1 a esto siempre, la relación que la resta me da 1 se mantiene. ¿Se entiende? Es simple, pero quiero que entiendan por qué vale siempre durante mis cortes de chocolate. Siempre vale que las partes
menos la cantidad de cortes es igual a 1. Valía al principio y después en cada momento en el proceso le agrego exactamente una parte, porque corto en 2, agrego una parte, todas las que tenía antes, más una más nueva, y agrego un corte. Entonces le agrego 1 a P y le agrego 1 a C. O sea, la relación entre ellos se mantiene. La resta Pregunta. se mantiene. Sí. Si vos, obviamente vos, o sea, dialogándolo entre personas, vos cada vez que cortás siempre va a tener una parte más, suponiendo que tenés un chocolate infinito, ¿no? El caso es, Estaría bueno. si se da si se da el caso donde vos haces 2 cortes, ¿entendería la computadora que vos estás separándolo 2 veces? Es decir, No, digamos, que crezca siempre de a uno a ambos, quiero decir. Exacto, nuestro escenario es este, siempre cortamos 1. Si vos podés cortar 2, en un momento se rompe todo, digamos, ya esto no funciona. Entonces nosotros estamos razonando sobre el escenario en el cual siempre cortamos una parte. ¿Sí? ¿Entiendes? Siempre tenemos esa restricción. ¿Cómo? ¿Dónde estaría esa evolución de que siempre, o esa condición de que siempre es 1 y 1, y no 1 y 2, o lo que fuera? En la misma ecuación. No está en la ecuación, está en nuestro problema. Nuestro problema, la forma de resolver el problema que vos podés, nuestra restricción es, bueno, cortar el chocolate, pero siempre que lo cortes de nuevo, agarra una parte y hace un corte, no hagas 2 cortes al mismo tiempo. ¿Sí? Eso no lo puedes hacer. Supongamos que no puedo hacer eso. Yo te digo, mira, agarra la barra de chocolate y vos hace un corte solo, ¿sí? Vas a tener n bloques. Bueno, agarra solo un bloque y cortalo, ¿sí? Eso es lo que vos tenés que hacer. Imaginalo como un juego y son las reglas del juego. Si vos agarrás 2 bloques y los cortás juntos, bueno, ya rompiste el juego, ¿sí? Dentro de ese juego, dentro de esa delimitación, yo quiero saber cuántos cortes voy a necesitar. Ahora, si vos podés cambiar mis reglas del juego, bueno, vas a necesitar menos cortes. ¿Se entiende? Son mis restricciones del problema. Bueno. Entonces, sigamos. Esto que está acá es un invariante, porque se cumple siempre durante el proceso. Siempre que después que yo corto, esa relación entre las variables se cumple. Eso es un invariante. ¿Sí? Entonces, esta propiedad se llama invariante porque se cumple siempre antes de que yo haga el corte y después de efectuar el corte. Y si imaginan el corte como una instrucción básica de mi computadora cortadora de chocolates, ese es un invariante. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos hacer? Acuérdense de esta ecuación. Yo lo que quiero hacer es saber cuándo el P va a ser igual a la cantidad de bloques de mi chocolate. La cantidad de partes, o sea, ¿cuándo voy a terminar yo con mi proceso? Cuando yo tenga todos los bloques de mi chocolate. Las partes no es lo mismo que un bloque. Las partes pueden ser muchos bloques. Entonces, mi proceso de cortar el chocolate va a terminar cuando yo tenga todos los bloques en la mesa. ¿Sí? O sea, ¿cuándo va a terminar? Cuando la cantidad de partes sea igual a la cantidad de bloques. Vamos a decir que la cantidad de bloques es la B, ¿no? Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, cuando yo termine mi proceso, yo sé que estos dos van a ser iguales. Entonces, vamos a reemplazar en la ecuación que tenía anteriormente, el invariante que sé que se cumple siempre, P por B, porque yo sé que cuando termine, el P va a ser igual que el B y esto que está acá arriba se va a cumplir. Entonces, cuando termine se va a cumplir esto, pero voy a tener que el P es igual que el B. Entonces, voy a reemplazar P por B y me da que en ese momento, cuando yo termine, B menos C tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Lo cual es equivalente, despejando obviamente la C, que es la cantidad de cortes que yo quiero ver, a que la cantidad de cortes que necesito para obtener todos los bloques es igual a la cantidad de bloques menos 1. Eso me dio la respuesta. ¿Sí? Lo que yo hice acá es obtener una propiedad de mi programa, que era un programa muy simple que cortaba chocolates, de cierta forma específica, como dijimos recién, agarraba un bloque y cortaba un bloque a la vez. Obtener información sobre ese programa. La información es la cantidad de cortes que necesito. ¿Sí? ¿Cómo lo obtuve? Razonando. No lo obtuve pensando, un chocolate de 2 bloques, listo, corto una vez. Un chocolate de 3 bloques, de 4 bloques, corto otra vez. Un chocolate de 5 bloques, y así, hasta que llegué a 100 bloques, dije, entonces tiene que ser 99, 98, tiene que ser siempre n-1. ¿Sí? Ese razonamiento, si vos se lo das a alguien, decir, no, ¿por qué sabes la respuesta? Porque vi hasta el chocolate que tenía 100 bloques y me di cuenta. Y el de 101, ¿cómo sabes que se va a seguir cumpliendo? No sabes.
O sea, no es una razón, es una generalización. Esto que está acá no, esto es una deducción. De los principios básicos que teníamos nosotros, dedujimos una propiedad. Este es el tipo de razonamiento que queremos hacer sobre los programas. ¿Sí? Y lo vamos a hacer utilizando invariantes. Ahora me voy a ver si tengo algo en el chat. No. Bueno, ¿alguna pregunta? Es un problema simple este. Después si quieren testear que mi solución es correcta, agarren un chocolate y lo parten en pedacitos y se lo comen. ¿Sí? Bueno, vamos a otro programa más difícil. Este era fácil. Vamos a otro más difícil. El problema de la torta. ¿Sí? ¿Cómo es el problema de la torta? Supónganse que tienen una torta. ¿Sí? La miran desde arriba. Y lo que hacen es poner n puntos en el contorno, o sea, la torta mirada, me voy a ir un poquito para abajo porque tengo los ejemplitos. La torta mirada desde arriba, esta es una torta. ¿Sí? No es tan divertida como una torta en la realidad, pero imagínense que es una torta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que voy a hacer es yo poner n puntitos, o sea, por ejemplo, 5 puntitos en el contorno de la torta, trazar líneas que unan esos puntos, y lo que tengo que hacer es contar cuántas porciones me quedan. ¿Se entiende? Les doy un ejemplo. Si tengo la torta y pongo un punto, ¿cuántas porciones me quedan? Y bueno, no puedo trazar ninguna línea, entonces me queda una porción. Si pongo 2 puntitos, pongo un puntito acá y un puntito por allá, por ejemplo, hay una sola línea que une esos 2 puntitos. Y lo que va a hacer es cortar la torta en el medio o en el medio, ¿no? En alguna parte, ¿sí? Me van a quedar 2 porciones. ¿Sí? Si pongo 3 puntitos, la forma de unir todos los puntitos con todos los puntitos es esta. Uno de estos 2 puntos, uno de estos 2 puntos, uno de estos 2 puntos. ¿Cuántas porciones me queda? 1, 2, 3, 4. Si trazo 4 puntitos, la forma de unir todos los puntitos con todos es esta. Está acá, uno de este punto, esta línea, estos 2 puntos con esta línea, uno de 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 estos 2 puntos y uno de estos 2 puntos. ¿Cuántas porciones me queda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porciones. La pregunta es, para n, un n cualquiera, ¿cuántas porciones voy a obtener? No, para 4 obtengo n más 1. Para 4 obtengo 8. Parece que fuera 2 a la n menos 1. Ahí parece que fuera 2 a la n menos 1. ¿Sí? Porque dice, cuando tengo 1, 2 a la 1, ¿sí? 2 a la 1 menos 1 es 2 a la 0, que es 1. Cuando tengo 2 puntos, 2 a la 2 menos 1, que es 2 a la 1, es 2. Cuando tengo 3, 2 a la 3 menos 1, es 2 a la 2 y es 4 y así. Bueno, esa es la generalización. Y está mal. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con más puntitos. Hasta 4, uno dijo, generalizo, 2 a la n, fácil. 2 a la n menos 1. Bueno, vamos a seguir. Yo no tengo el pizarrón, pero generalmente los dibujo. Un punto, una porción. 2 puntos, 2 porciones. 3 puntos, 4 porciones. 4 puntos, 8 porciones. 5 puntos, 16 porciones. Hasta ahí todo bien. 2 a la n menos 1. Podemos seguir. Ahora, en 6 puntos da 31 porciones. Y en 7 puntos da 57 porciones. ¿Y en 8 puntos cuánto será? Estos ya no son potencia de 2, ¿no? Se rompió. ¿Y en 8? ¿Cuál es la generalización de esto? ¿A alguien se le ocurre? 1, 2, 4, 8, 16, 31, 57. ¿Qué sigue? Está difícil. Pasa que como que de a 4 se van cortando entre sí. De a 4 se van... O sea, fíjate que Vamos. vos tenés un punto, ignoralo. 2, 3, 4, 5 tiene una regla. Supongo que 6, 7, 8, 9 otra, porque cuando vos, si vas a la imagen de arriba, cuando lo vas cortando, el que tenías n igual a 1, 2, 3, 4. Ahí voy. Claro. ¿Podría ser que si le sumaran siempre 1 a la potencia arriba? No. Cuando Les voy a tres- mostrar cómo se llama el resultado. No es fácil. Sí, el problema obviamente es que se van intersecando las líneas, ¿no? Tenemos que razonar sobre eso. Bueno, vamos a ver la respuesta.
vamos a tratar de deducirla. ¿Sí? Vamos a tratar de deducir alguna fórmula que nos permita calcular el número para cualquier n puntos. Vamos a llamar a f, número de porciones, c, el número de cuerdas, o sea, las cuerdas son estas que están acá. Estas son las cuerdas. P, la cantidad de intersecciones internas. Esto es lo que me decían por ahí. Las intersecciones internas son esto. Eso era, por ejemplo, acá se intersecan dos líneas. ¿Sí? ¿Lo ven? Esa es una intersección interna. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar F al número de porciones que tenemos, C a la cantidad de cuerdas, P a la cantidad de intersecciones internas. La idea de cómo se llega a la solución es pensar cuántas porciones agrega. Si yo tengo n cuerdas, n líneas, trazo una nueva, ¿cuántas porciones agrego? Vamos a ver. ¿Cuántas porciones agrega si yo trazo una cuerda? Yo, por ejemplo, tengo una torta con ciertos puntos y trazo una cuerda nueva. Bueno, ¿cuántas porciones? Es justamente el número de porciones que pasa por arriba de la cuerda. Y por cada porción que pase va a crear una nueva. ¿Sí? Entonces, el número de porciones agregada por una cuerda, cuando yo la pongo arriba de la torta, es justamente la cantidad de porciones cortadas por la cuerda. Entonces, ¿cuántas porciones agrega el número de porciones agregada por la cuerda es el número de porciones cortadas por la cuerda? ¿Cuántas porciones corta una cuerda cuando la tiro arriba de la torta? Bueno, justamente la cantidad de segmentos que tiene la cuerda. La cantidad de segmentos es la cantidad de partecitas en la que se ve una línea. ¿No? ¿Cuántos segmentos tiene una cuerda? Bueno, es 1 más la cantidad de puntos de intersección, por ejemplo. Acá, en este ejemplo, esta línea que está acá, fíjense, pasa por 2 porciones. Si yo no tuviera esta línea y la trazo, paso por 2 porciones. O sea, voy a agregar 2 porciones nuevas. Bueno, fíjense, ¿cuántas porciones pasa? Justamente los segmentos. Este es un segmento, este es otro segmento. ¿Cuántos segmentos tiene? Bueno, fíjense que siempre va a ser uno más que las líneas de intersección, porque empieza acá al comienzo de la línea y después voy a tener una porción por punto de intersección. Entonces, el número de segmentos de la cuerda es 1 más la cantidad de puntos de intersección. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos puntos de intersección hay? Entonces, ya vamos a ver cuántos puntos de intersección. Pero si yo agrego C cuerdas, ¿sí? ¿Cuántas porciones voy a agregar por esas C cuerdas? Voy a tener las porciones que pasó, por las cuales pasó esa cuerda, más las porciones que agregó. ¿Sí? O sea, si yo agrego C cuerdas ahora, agrego 1, después 2, después 3, después 4, 5 cuerdas. Cada vez que yo agrego una de esas cuerdas va a agregar ¿cuántas porciones va a agregar? Bueno, la cantidad de puntos de intersección. ¿Sí? Entonces, la cantidad de porciones agregadas por C cuerdas son C más la cantidad de puntos de intersección en las cuerdas. Este C viene dado porque siempre hay 1. Cada vez que trazo una cuerda tengo 1 más la cantidad de puntos de intersección. Entonces, si eso lo multiplico por C, me da C más la cantidad de puntos de intersección en las C cuerdas. Entonces, digamos, de esto se deduce, esto que está acá se deduce, de esto multiplicando por C, multiplicándolo por C, ¿no? Entonces, cuando yo agrego C cuerdas, la cantidad de porciones que va a agregar las C cuerdas van a ser C más la cantidad de puntos de intersección. Al principio, cuando no tenemos puntos, tenemos una porción gigante de la torta, ¿no? Entonces, cuando agreguemos las C cuerdas que cortan la torta, vamos a tener lo que teníamos al principio más lo que agregamos, que es, por lo que dijimos recién, es C más la cantidad de puntos de intersección. Entonces, la cantidad de porciones que voy a tener va a ser esta. ¿Sí? Va a ser esta. Entonces, la pregunta acá, o sea, la cantidad de porciones va a ser 1 más la cantidad más C, ¿sí? Que son la cantidad de cuerdas, más la cantidad de puntos de intersección. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo esto? ¿Cómo calculo C y cómo calculo P? ¿Cuántas? Tengo N puntos. ¿Cuántas cuerdas voy a tener?
¿Cuánto es C? Tengo n puntos. ¿Cuánto va a ser C? C es la cantidad de cuerdas que necesito para unir todas las cantidades de cuerdas que puedo tirar con esos puntos. N por 2 no. N dividido 2. No, tampoco. C por 2, tampoco. ¿No han visto n tomado, 2 tomado de n? ¿No han visto esta notación? Eso, esto que está acá, Eso es como combinatoria. esa es la combinatoria. Eso lo que está acá me calcula cuántas formas tengo para tomar 2 elementos de n elementos. Es justamente lo que quiero. ¿Sí? Entonces, este número que está acá, que se calcula, no tengo como n factorial, a ver si tengo, esperen un minuto que voy a traer la tabla. Así se los explico porque, ¿no han visto nunca la combinatoria? N tomado de m. ¿No? Eso en estadística. Bueno, en estadística, pero en introducción en Creería que no. álgebra, ¿no lo han visto? No, no lo vimos. Bueno. Es una fórmula. Ahí esperen un minuto que voy a ver si consigo la tabla, así voy por la tabla, porque si no, no sé si... Me voy a conectar con la tablet de otro usuario, así lo seguimos por ahí. Esperen un minuto. Bueno, tengo poco tiempo, así que no estoy tratando de conectar acá la tablet, pero se lo cuento. Y en todo caso, después la semana que viene les muestro. La fórmula de esa n tomado de 2 es n factorial sobre n sobre n menos 2 factorial por 2 factorial. O sea, es una cuentita, ¿sí?, que podemos hacer para saber cuántos grupos de 2 podemos tomar de n elementos. Eso es lo que me dice esta cuentita. ¿Sí? Eso me va a decir cuántas líneas podemos trazar con n puntos. Y ahora, ¿cuántos puntos de intersección hay? ¿Cuántos puntos de intersección? Digamos, ¿qué me da un punto? ¿Cómo determino un punto de intersección? ¿Qué me determina un punto de intersección? ¿Qué necesito para una intersección? 2 líneas. 2 líneas. Exacto. ¿Y qué necesito para 2 líneas? 4 puntos. 4 puntos. Exacto. Entonces, eso es la cantidad de formas que tengo que tomar 4 puntos de n. Y que me lo da esta fórmula que está acá. Que es de vuelta, n factorial sobre n menos 4 factorial por 4 factorial. ¿Sí? Si hago esas cuentas, lo que me da eso es 1 más n a la cuarta menos 6 por n al cubo más 23 por n al cuadrado menos 18
por n sobre 24. Y esta es la cantidad de porciones que voy a tener en la torta. ¿Sí? ¿Esto lo podrían haber sacado generalizando ustedes? No. No. Justamente es difícil. ¿Sí? Entonces, en general, cuando tenemos este tipo de problemas tenemos que usar razonamiento, tenemos que razonar. Con propiedades matemáticas, no importa. Pero esperen un minuto que ahí les comparto el Wikipedia de la combinatoria, si lo ven. No tengo la tablet, estoy tratando de conectar la tablet, pero hoy se me complicó bastante. Ahí está. Ahí les mandé la página, fíjense. N tomado de K es N factorial sobre K factorial por N menos K factorial. Esa formulita que está ahí, que la si entran en la página la van a ver. Que es tomar todas las combinaciones, básicamente todos los grupos de 2 que puedo tomar de un conjunto de N elementos. ¿Sí? Entonces, es una formulita que está ahí, por las dudas, se las muestro. Pero es eso, básicamente. Con esa formulita puedo calcular cuántos grupos de 2 puntos tengo de N. Y con esta forma puedo calcular cuántos grupos de 4 tengo de N puntos. ¿Sí? Y esa cuentita me da esto. Entonces, con eso puedo encontrar la cantidad de porciones que tiene la torta. Obviamente no es tan fácil, ¿no? Y con eso hice el cálculo del resto. ¿Sí? Obviamente cuando tengo 7 puntos, hacer el dibujito es bastante, o 8 puntos, 9 puntos, hacer el dibujito es bastante complejo y ya no lo podemos hacer porque la cantidad de porciones se hace bastante grande, ¿no? Pero bueno, el ejemplito muestra que razonando, a veces estos problemas son más fáciles, entre comillas, de resolver. Bueno. Vamos a otra presentación. Voy a pasar a otra presentación. ¿Sí? Entonces voy a dejar de presentar esta. Este ejemplito está en el libro y también lo voy a dejar acá. Así que esperen un momento que vamos a dejar de compartir esto. Y voy a pasar a otra presentación. ¿Sí? Ya estamos por terminar, pero bueno, vamos a seguir así, vamos avanzando, porque ya el lunes va a empezar con los prácticos, entonces está bueno avanzar lo que podamos. Bueno. Ahí estoy cargando la presentación. Esperen un minuto. Ahí está. Bueno. Ahí supongo que ya lo están viendo. Sí, sí. Bueno, Sí. entonces vamos a repasar unas cuestiones básicas, sobre todo que nos van a servir para lo que viene. Simplemente repaso y algunas cosas que por ahí vamos a ver. Algunos conceptos básicos que vamos a ver que son necesarios cuando programamos en funcional o en imperativo o en lo que sea. Son los conceptos de expresiones, valores, funciones, el concepto de igualdad, el concepto de razonamiento, que recién hablamos un poco, y después vamos a hablar un poco de programación funcional. ¿Qué son los valores? Los valores son los elementos, los conjuntos que usamos para programar. Ejemplos de estos son los naturales, 0, 1, 2, 3, ustedes conocen los naturales, los enteros, con los naturales y los negativos, los string, que son cadenas de símbolos, pueden ser cualquier cadena que ustedes quieran, y los reales, que son ya los números más completos que usamos en general, que son números con una parte, digamos, generalmente se representa una parte entera, un punto en una parte decimal. Y, por ejemplo, ejemplos reales son estos. ¿Sí? Obviamente en la computadora no tenemos, los reales son de precisión
infinita, por decirlo a uno, pueden tener infinitos dígitos después de la coma. ¿Sí? Nosotros en computación no tenemos eso, tenemos una aproximación. ¿Sí? Dependiendo del poder de nuestra computadora, el lenguaje de programación, tenemos cierta representación hasta cierta cantidad de dígitos. ¿Sí? Entonces podemos aproximar, por ejemplo, el número pi, pero nunca vamos a poder obtener el número pi completo. ¿Sí? Porque la cantidad de dígitos del número pi es infinita. ¿Sí? Un número racional, no lo podemos. Necesitamos infinitos dígitos para representarlo. Hay otros números que sí que son racionales, que son, por ejemplo, el 0,22, lo que sea. Bueno, pero son los reales. También hay otros tipos de datos, no sé si se le ocurre algún otro que no está ahí. ¿Qué otros valores usamos en computación? ¿Qué otros conocen? Que no están ahí, yo puse algunos ejemplos. Booleano. Los booleanos, que son true y false, verdadero o falso, como quieren decir. ¿Algún otro? Caracteres en el chat. Los caracteres, bueno, hay muchos. ¿Sí? Esperen que alguien me está hablando por el chat. Me voy a fijar. Los caracteres, bueno, hay un montón. ¿Sí? Esos son los valores. Ahora bien, ¿qué son las expresiones? ¿Qué es una expresión? Si tienen que definir una expresión, ¿qué es? Yo le digo una expresión. ¿En qué piensan ustedes? Un conjunto de valores, quizás. Una expresión, ¿no? Yo le digo una expresión aritmética, porque vamos a hacerlo particular. ¿En qué Suma. piensan? Claro. Una operación aritmética. Suma, No, una expresión, no operación, expresión. Una expresión son strings, son cadenas de texto que usamos para describir valores. ¿Sí? Por ejemplo, 2 más 3 es una expresión. ¿Sí? O sea, es texto. Texto que generalmente representa un valor. ¿Sí? Pero es algo sintáctico. 2 por 5 más 10, 2 por 10 por 100 y todo lo que ustedes quieran meter ahí, que obviamente son O infinitos. sea, es la conjunción de las operaciones con los valores. Sí, es exactamente algo de ese estilo. Pero es un texto que me representa eso. ¿Sí? Es un pedazo de texto que está bien escrito generalmente. Podría que no. Por ejemplo, en booleano tenemos para cada tipo de dato que nosotros conocemos, tenemos expresiones de ese tipo de dato. True, false, P y Q, no P, P o Q implica eso, lo que sea. Estas son expresiones booleanas. ¿Sí? Son pedazos de texto que quieren representar un valor booleano. Después tenemos strings, expresiones strings. ¿Cómo son? Por ejemplo, yo escribo en el lenguaje de programación que ustedes quieran, hola, concatenado, mundo, y eso me va a volver un string. ¿Eh? Ese tipo de cosas son expresiones sobre strings. Y después, qué sé yo, enteros. Lo mismo que los naturales, pero obviamente podemos tener menos. ¿Sí? Ahora bien, fíjense de todas estas expresiones. Hay expresiones que representan el mismo valor. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo. La expresión 3, que es texto, y la expresión 2 más 1, cuando yo se los digo así, ¿en qué piensan ustedes? En el mismo número, 3. ¿No? Yo les digo 2 más 1 y 4 menos 1, ¿en qué están pensando? En el mismo valor, 3. O sea, las expresiones denotan, se dice, valores. ¿Se entiende eso? Representan un valor. En general, no todas representan valores, pero en general las expresiones representan valores. Hay algunas expresiones que no representan ningún valor. ¿Se les ocurre alguna? ¿Se les ¿Y ocurre? alguna división por 0 puede ser? Claro, ese es un ejemplo. División por 0, ¿qué valor representa? Nada. No representa Nada. valor. ¿Sí? Y hay otros ejemplos, pero bueno, esa es la más simple de ver. Cuando vos tenés n más n, que vos no sabes cuánto vale. Pasa que ahí, en ese caso, el n es una variable. ¿Sí? Entonces necesitamos saber el valor de la variable para darle el valor de la expresión. Pero si la variable tiene un valor, la expresión va a tener un valor, va a representar un valor. ¿Sí? Entonces ese es el problema ahí. No es que la expresión no represente nada, sino que necesitamos el valor de n para poder darle un valor. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero, por ejemplo, 10 sobre 0, no hay forma de que represente algún valor. ¿Sí? Es una expresión que no representa nada, lo sumo representa un error. ¿Sí? Pero hay expresiones en computación, obviamente hay expresiones que no representan nada. Ahí yo puedo 5 más 10 sobre 0, y así.
construir todas las que yo quiera. ¿Sí? O O puedo sea que agarrar... se remiten a las 7 indeterminaciones. Exacto, y más aún, yo puedo agarrar y definir una función, por ejemplo, imagínense una función en C que retorna un número, pero esa función no termina. Y después hago uno más esa función. ¿Qué valor es ese? Es un valor, no representa ningún valor, pero es peor todavía que el 10 sobre 0, porque el 10 sobre 0 es fácil de, entre comillas, como está escrito el 10 sobre 0, es fácil de verlo. Ahora, ese problema de que yo tengo una función que no termina es mucho más difícil, ¿sí? En principio. Entonces, en computación tenemos expresiones que pueden no representar ningún valor. Bueno, fíjense que las expresiones yo las puedo definir formalmente. Por ejemplo, yo voy a definir las expresiones aritméticas. Expresiones aritméticas, ¿cuáles son las expresiones que me representan números? ¿Sí? Asumimos, voy a hacer expresiones que me representan los enteros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las defino? Digo, cualquier número es una expresión, o sea, cualquier constante es una expresión. ¿Sí? Por ejemplo, 2 es una expresión, 3 es una expresión. Esta regla me está definiendo un montón de expresiones, que son las más básicas. Después digo, si E y F son expresiones, o sea, agarren dos expresiones, que son E y F, y a partir de ellas puedo construir E más F, E menos F, E por F, E sobre F. Todas estas van a ser expresiones. ¿Sí? Y además les voy a decir, ninguna otra cosa va a ser una expresión. ¿Sí? Entonces, estas reglas que están acá, me está definiendo formalmente lo que es una expresión aritmética. Yo la puedo definir formalmente. ¿Sí? Si ustedes me dan una expresión, yo puedo fijarme si cumple con esta regla y decirle, ¿es una expresión bien formada o no? ¿Sí? Este tipo de definición es una definición inductiva que se llama. ¿Por qué inductiva? Porque inducción es muy parecida a la inducción matemática. Tengo casos bases, esto lo pueden ver como la hipótesis inductiva, y esto como el caso inductivo. Supongo que han visto demostración por inducción. Por ejemplo, demostrar al... Sí, caso base y Exacto, caso inductivo. es una técnica de demostración por naturales más usada. Cuando tengo que demostrar para todo el número natural pasa algo, uso inducción. Caso base, n igual a 0, el caso base que sea, la hipótesis inductiva y el caso inductivo, ¿no? Bueno, esa idea de inducción se puede llevar a otros tipos de datos, ¿sí? Yo puedo definir cosas, además, no solo demostrar por inducción, sino definir cosas por inducción. Puedo definir las expresiones por inducción. Este tipo de definición ya la vamos a ver más en detalle, pero se llama definición por inducción. Tiene el caso base, tiene como una hipótesis inductiva, dice, si estas son expresiones, entonces estas son otras expresiones. Y lo que hacen las definiciones inductivas es definir conjuntos de elementos inductivamente. ¿Sí? Todos los elementos que cumplen con estas reglas van a ser expresiones inductivas. Expresiones aritméticas. ¿No? De la misma forma puedo definir expresiones booleanas, por ejemplo. Puedo definir un montón de tipos de expresiones que yo uso en programación, las puedo definir inductivamente. El ejercicio para la casa, si traten de hacerlo, definir las expresiones booleanas utilizando definiciones inductivas. ¿No? Ahora bien, ya ahí terminamos porque ya me estoy pasando el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre expresiones y valores? Porque, por ejemplo, 2 es una expresión y uno también piensa en valor. Bueno, la diferencia es que los valores generalmente, por decirlo de alguna forma, son entidades matemáticas. ¿Sí? Representan cosas abstractas, ideas o nociones. Cuando yo digo el 2, hablo del concepto del número 2. Ahora, cuando yo escribo 2 en el pizarrón, estoy escribiendo un texto que me está representando el concepto 2. Eso es medio filosófico, medio raro. Pero imaginen que el 2 nunca se escribió, hubo muchas veces en la historia que no se escribió así. Esto es una notación introducida por los árabes. Por ejemplo, los romanos escribían el 2 así. ¿Sí? Y antes los romanos, si bien lo escribían así, pensaban el mismo concepto que están pensando ustedes, la misma noción, cuando escriben así. Entonces, el texto es sintaxis nomás. ¿Sí? Y el texto representan cosas, representan nociones. Esas nociones son nociones matemáticas o nociones abstractas. ¿Sí? Pero lo que ustedes escriben en el pizarrón o lo que ustedes escriben en un editor de texto, es texto nomás. Son cadenas de caracteres. Después, la representación o la denotación que le hagamos es otra cosa. ¿Sí? Bueno, eso pasa con todas las cadenas. 2 más 2 denota, está representando el número 4. Y esto es lo que decía alguien. Ahora 2 más x, ¿qué representa? Y depende de x. Bueno, esto me representa una función.
Vos me das el X y yo te digo que me está representando. Vos me decís X igual a 2, estoy representando el 4. X es igual a 3, estoy representando el 5 y así. Pero es una función. Esto me está denotando, representando no un número, sino una función. ¿Sí? Y esto es lo que decíamos recién hace un rato, que hay expresiones que no representan ningún valor, y eso pasa mucho en computación. ¿Sí? Bueno, y con esto terminamos, vamos a ir a la próxima clase. La idea de esto era hacer una introducción rápida a ciertos conceptos. Esperen que dejo de grabar. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí está, dejé de grabar.